la cuarta charla del ciclo Mariana Investiga, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya lleva una cierta trayectoria y, bueno, la verdad que yo quiero decir que para mí, aunque sea ya la cuarta, esta en particular es muy especial, para mí en particular, porque Antonio Guillén siempre, desde pequeñito, lo conozco desde pequeñito y he tenido mucha aprecio desde pequeñito y tengo mucha confianza en él también, ¿de acuerdo? Entonces, desde que yo pensé en, y algunos pensamos en hacer este ciclo, Antonio Guillén era uno de los que siempre estaba en mi cabeza, ¿de acuerdo? Y así que estoy encantado de que esté hoy aquí, de que estemos todos aquí y de que podamos disfrutar de esta charla, que como siempre podéis preguntar durante la charla, podéis preguntar y hacerlo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Se trata de pasarlo bien, de disfrutar, de aprovechar, digamos, que tenemos a un joven investigador que seguramente nos tiene muchas cosas que contar y que nosotros vamos a disfrutar, y solamente dar unas pinceladas solamente de su trayectoria, además de estudiar en la primaria y secundaria, pues hizo el grado de filosofía en la Universidad de Sevilla de 2015 a 2019 y luego se decantó por un máster en lógica, eso, no me sé la palabra. Lógica y filosofía de la ciencia. Eso ya dice un poco de su trayectoria también, que no solamente filosofía, sino que se ha interesado por lógica y filosofía de la ciencia en el 2020. En 2021 también hizo el máster de educación secundaria y es técnico de apoyo para la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, en la Universidad de Sevilla, dentro del departamento que seguramente él comentará. Y el título de la charla es ¿qué es la epistemología social? ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esto os dejo con él y siempre lo dicho, o sea, no preocuparos por preguntar, si ya tenéis alguna duda, pero, pues amablemente preguntar, que yo creo que esa interacción es buena para que haya una cierta relajación dentro de la charla, ¿vale? Pues nada, os dejo entonces con Antonio Guillén. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias a Kiko por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Yo con esta charla tenía dos desafíos que hacían que fuera distinta a las charlas que se han dado antes en Mariana Investiga. Lo primero es que esta charla no va a consistir en una ciencia natural, como había ocurrido en los casos de la biología, de la física y de la biomedicina en el caso de Inés. Entonces va a ser la primera presentación de humanidades y ciencias sociales. Y el otro desafío que yo tenía es que yo aquí no puedo mostrar los resultados de una investigación que haya hecho, porque es que no he terminado el doctorado, no puedo presentar los resultados de una tesis doctoral. Entonces me planteé, ¿qué le puedo presentar yo al público que le pueda resultar interesante? Y la idea que tuve fue, primero, como eso de filosofía suena como un poco raro y no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando nos referimos a la filosofía, pues por lo menos enseñar dónde están las líneas de fuera, el córner y las dos porterías, ¿vale? Y luego intentar hacer una pequeña introducción a estas palabrotas que hay aquí, epistemología social, que es a lo que se están dedicando ahora mismo en el grupo de investigación para el que yo trabajo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en el departamento de metafísica, ética y filosofía política y corrientes actuales de la filosofía, que han puesto un montón de cosas juntas, algunos no tienen nada que ver unas cosas con las otras, y vamos a ver un poco a qué nos dedicamos allí o a qué nos queremos dedicar, porque este campo es bastante reciente, ¿vale? La epistemología social, para que nos hagamos una idea, por lo menos con este nombre, aunque hubiera ideas que son previas y que son fundacionales de esto, se lleva practicando unos 20-30 años, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es posible que nos encontremos en esta imagen que podéis ver aquí tantos libros que hagan esta pregunta? ¿Qué filosofía, no? Nos parecería un poco absurdo
que en la disciplina de la biología, o en la disciplina de la física, o en la que fuera, uno de sus problemas fuera el de determinar de qué trata la disciplina. Ahora bien, cuando hacemos una pregunta del tipo ¿qué es filosofía?, lo que estamos esperando muchas veces es una definición del tipo ¿qué es la biología? La biología es la ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos. ¿Qué nos ha dicho esta definición? Nada que no sepamos ya. No es nada explicativa. Es una definición de diccionario, nos sirve para entender el significado de las palabras, pero es que incluso el mismo término de ser vivo, si lo tomamos como un término teórico, está determinado por la propia disciplina de la biología, ¿no? Entonces, si no sabemos biología, no sabemos qué significa biología, vale. Entonces, aquí quería señalar 3 posibles problemas que llevaran a que esto fuera una pregunta. Una, que fuera un problema definicional, como el que hemos dicho ahora mismo, que no podemos decir, pues la filosofía es el estudio de tal cual. Otro, que sea un problema de la propia disciplina, dentro de la disciplina, porque aquí mucha gente, si está preguntando qué es filosofía, es porque quiere defender una noción de qué es la filosofía. Y puede ser que haya nociones enfrentadas de qué significa la filosofía para distintos filósofos, en distintas corrientes, tal y cual. Si esto fuera así, podría ser un problema sociológico. O sea, ser un problema de que ciertas comunidades filosóficas, científicas, como las queremos llamar, consideran que unos métodos son válidos y otros no, que ciertos enunciados los podemos tomar como que tienen valor de verdad y otros no, ¿de acuerdo? Y así. Esto luego nos va a permitir enlazar al final con el problema de que es la epistemología social, que es la teoría del conocimiento social. Esto mismo sería un problema. Si no sabemos qué es la filosofía, porque es un problema sociológico, sería un problema de esta índole, ¿vale? Así que, antes que nada, vamos a ver que este problema, creo que podemos decir que es un problema sociohistórico. Y para eso vamos a ver esto, por ejemplo. Estos son distintos sistemas de ordenamiento del conocimiento. En este caso, lo que estamos viendo son ordenamientos medievales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería el currículum de las universidades de la época medieval, ¿de acuerdo? Y nos va a resultar un poco extraño, porque encontramos primero el trivium, que se encargaría a las cuestiones relativas al lenguaje, que serían la gramática, la retórica y la lógica. La gramática sería algo parecido a lo que hoy llamamos la semántica, o sea, qué significan los términos. La retórica es, por ejemplo, cómo hacer una exposición para tal tipo de público, para otro tipo de público, y que sea efectivo lo que le queremos decir. Por ejemplo, en un meeting, lo que queremos es tener una buena retórica. Y la lógica sería la ciencia de las inducciones, de las inferencias, etc. Pero ahora esto nos parece más raro. El quadrivium, ¿vale? Todo esto, en el medievo se estudiaban 3 cosas: abogado, cura y médico, ¿vale? Y esto era como, tú primero te sacabas la carrera, que era esto, y después ya te especializabas en una de estas 3 cosas, ¿ok? Bueno, luego nos encontramos el quadrivium, que nos encontramos que está junta la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, y nos parece un poco raro. ¿Por qué está esto ordenado así? Porque el quadrivium se consideraba que era matemática, ¿de acuerdo? Entonces la música, por ejemplo, es entendida como relaciones matemáticas, y la astronomía en aquella época no está tan asociada a la física como hoy en día, de tal manera que lo que se considera que las teorías astronómicas son sistemas de predicción, no algo que nos diga de qué hay ahí afuera en el mundo, porque lo que nos decía que hay ahí afuera en el mundo era la física de Aristóteles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Copérnico, que es como uno de los grandes mitos de la ciencia, ¿no? Copérnico pone la Tierra a girar alrededor del Sol y nos volvemos humildes porque no somos el centro del mundo tal cual, y nos imaginamos a la Iglesia Católica súper enfadada, ¿no? Aquí en Salamanca se daba la teoría copernicana porque ofrecía mejores predicciones que la tolemaica, pero es que no se pensaba que esa teoría copernicana fuese a explicar cuál era la realidad de la realidad astrofísica del universo. Se pensaba solo que era una forma de predecir dónde va a estar Marte dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Y estos son más tablas así medievales, y podéis ver aquí lo que hay sobre todo son divisiones dicotómicas, etc. Bueno, y ahora vamos a ver, también están las filosofías,
que aquí aparecen como filosofías naturales, pero en realidad no deberían aparecer como filosofías naturales porque la filosofía natural es uno de los aspectos que hay dentro de la filosofía. La filosofía natural es lo que hoy en día llamaríamos física. De hecho, el libro de Newton, donde aparecen las leyes de Newton no formalizadas como hoy en día, se llama Principia Matemática, Filosofía Natural. Principios matemáticos de la filosofía natural. Después estaría la filosofía moral, que es lo que hoy en día asociamos con la ética. Y por último la metafísica, que luego explicaremos de qué va el asunto. Por último quería enseñar esta tabla, porque me parece muy curiosa, que es el sistema de los conocimientos humanos que aparece en la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí se separa el entendimiento en 3 facultades. Y en lugar de hacerlo como hoy en día, que lo haríamos dependiendo de los departamentos que se dedican a tal o cual ciencia, se dividen las disciplinas conforme a facultades. Y nos vamos a encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo que exista algo así como la historia celeste, y que la uniformidad de la naturaleza, que es algo que hoy en día consideraríamos que quien lo estudia en la física, aparezca en la historia, en la facultad de la memoria, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar, por ejemplo, por un momento en lo que sería la razón. La razón aquí se le llama entera a todas las operaciones de la razón, a todos los estudios de todos los campos de fenómenos se le llama filosofía. Y luego se separa en diversas disciplinas. Primero encontramos la metafísica general u ontología, que luego veremos lo que es, ciencia del ser en general, de la posibilidad de la existencia, la duración, etc. La ciencia de Dios, y luego encontramos por la ciencia del hombre y la ciencia de la naturaleza. Pero todo esto se le llama filosofía. ¿Por qué? Perdona, ¿de qué época es esta? Esto es más o menos de la época de la Revolución Francesa, a lo mejor por ahí lo saben Navarro, Juanma. Mediados del siglo XIX. Claro. Yo es que no sé la fecha exacta, pero es de esa época, es relativamente reciente, es por newtoniano, ¿sabes? Y todavía estamos en este punto de vista. ¿Por qué? Porque es que lo que hoy en día llamamos ciencia, durante muchos siglos, fue llamada filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que se dice de la filosofía, la madre de toda la ciencia, sí y no. ¿Por qué? Porque es que antes la física era filosofía natural. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir del siglo XIX empiezan a aparecer las universidades en un formato distinto que está organizado en torno a departamentos. De tal manera que va a ser la propia organización social de los estudios la que va a llevar a que se separen las disciplinas. En el siglo XVIII está la figura del filósofo, que es un Voltaire, gente que tiene cierto conocimiento generalista de todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo comentaba antes con Quisco, que por ejemplo probablemente la única persona que estuviera actualizado de todos los conocimientos en todas las disciplinas en su época fue Leibniz. Entonces, como tenía esos conocimientos de todas las disciplinas, sea de matemática, sea física, estaba también incluso, se carteaba con los chinos a través de los jesuitas para aprender acerca del lenguaje de los chinos y las diferencias que tenía con nuestro lenguaje, que sería una protofilosofía del lenguaje y tal. Vamos, una mente maravillosa. Y eso le permitía hacer luego una teoría del conocimiento, una metafísica, que pudiera responder a todos los problemas de la ciencia de su tiempo. Algo que hoy resulta bastante difícil, porque es que tú pones a hablar a un biólogo con un físico y muchas veces no saben de qué están hablando, a no ser que luego haya un recorrido de aprendizaje por parte del otro. Por ejemplo, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un fenómeno bastante curioso sociológicamente, que es que los estadounidenses empiezan a importar alemanes y les lavan la cara, sí, empiezan a importar alemanes. Y una de las cosas que hacen, por ejemplo, es coger a los físicos, porque la física es considerada como la ciencia natural, con mayor precisión, con mayor justificación a nivel de conocimiento y tal, y los ponen a trabajar en biología. ¿De acuerdo? Bueno, esto era una curiosidad, pero creo que permite ver por qué se ha convertido en un problema hablar de qué es filosofía. Porque, entre otras cosas, los problemas de la filosofía suelen ser problemas generales.
Y la división del trabajo epistémico ha hecho que todas estas disciplinas se hayan vuelto bastante especialistas. Con lo cual puede pasar, por ejemplo, el caso de que Heisenberg, el físico, el que propuso la formulación matricial de la mecánica cuántica, uno de los popes de la historia, ¿no? El doctorado se lo concedieron a posteriori, y porque Max Born estuvo dando ruido, porque es que por lo visto él no se sabía las leyes de la termodinámica. Lo que pasa es que estaba trabajando en otros problemas muy especializados, en los que era un hacha, y en los que estaba por delante de todo el resto de compañeros suyos físicos. Y esto es dentro de una disciplina, ¿ok? Entonces, una vez que hemos puesto esta problematización de lo que puede ser la filosofía, vamos a simplificar y vamos a hacerlo mal y pronto, ¿vale? Y vamos a decir, vamos a ver, ¿de qué se puede encargar hoy en día la disciplina filosófica? Que nos encargue la física, que nos encargue la biología, que nos encargue etc. ¿Qué es lo que le ha quedado a esa disciplina en la que hay facultades, etc.? ¿Qué es lo que le ha quedado? Pues le han quedado 4 cosas que podríamos llamar la filosofía pura, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos las 3 ciencias normativas y por otro lado tenemos la metafísica. Las 3 ciencias normativas son ciencias positivas, o sea, su conocimiento puede ser expresado en una proposición categorial. Una proposición categorial es una proposición general, en el siguiente sentido. Un buen ejemplo para esto es referirnos, por ejemplo, a la ética de Kant. En la ética de Kant se distingue respecto a la moral entre 2 tipos de imperativos: el imperativo hipotético y el imperativo categórico. El imperativo hipotético tiene la siguiente estructura: si quiero X, hago Y. Si quiero ser rico, tengo que subir mi precio. Imagínate. Por poner un ejemplo, se podría dar desde un punto de vista de un imperativo hipotético que yo dijera: si quiero ser rico, tengo que tener en condiciones esclavistas a mis trabajadores, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, un imperativo categórico sería un imperativo que no tiene este carácter condicional. No debo tratar a las personas como un medio, sino que las debo tratar como un fin en sí misma, ¿vale? Cualquier tipo de proposición general es una proposición categorial si está en el modo indicativo. Fuerza igual a masa por aceleración, eso es una proposición categorial, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que siendo ciencias positivas, normalmente las ciencias positivas tratan de hechos, y tratamos de hacer teorías que expliquen un conjunto de hechos. Pero aquí, en las ciencias normativas, no se trata de cómo algo es de hecho, sino de cómo debe ser. Que esto no quiere decir que no esté en relación con los hechos. Me explico. El caso de la ética, por ejemplo, que es lo que más cercano nos resulta, es la ética y la política. Voy a ser un poco extremista en el ejemplo, pero creo que va a ser más claro que si pongo un ejemplo más matizado. Los nazis tenían una ética, ¿vale? La ética suya era la supremacía del idealario tal cual, y si no, pues el Mein Kampf entero es una recapitulación de la ética de los nacionalsocialistas. Sin embargo, luego eso lleva a unos hechos que el resto de comunidades consideran que son perniciosos. O sea, que no es como debe ser de que la figura del pensador, ¿sabe? Así, ay, ¿cómo deberían ser las cosas? No, eso depende de hechos. Y luego eso lo podemos ver en el caso de las aplicaciones. Una aplicación de la ética, por ejemplo, sería la filosofía del derecho. Porque en la filosofía del derecho estamos presuponiendo que algo es bueno y que algo es malo, y estamos intentando que no pasen las cosas malas. ¿Por qué existe, por ejemplo, una ley que impide el homicidio? Porque el homicidio pasa. Si no pasara el homicidio, no tendríamos leyes que lo trataran de evitar, igual con la evasión fiscal, igual con lo que queráis. Bueno, las 3 ciencias normativas también son, esto se me había olvidado, son ciencias teóricas y no son ciencias prácticas. ¿A dónde quiero llegar con esto? La ética, por ejemplo, nos puede decir cómo deberíamos actuar, pero eso, porque sepamos mucho de ética, no quiere decir que nos vayamos a comportar muy bien. Un ejemplo que ilustra esto bien. En el siglo XVIII sale un libro de un tal Coriolis que trata de la mecánica analítica del juego del billar. Si tú te aprendes la mecánica analítica del juego del billar, ¿vas a aprender a jugar billar? No.
¿sabes? Porque tienes que aprender unas ciertas habilidades y las ciencias normativas no enseñan esas habilidades, ¿vale? Enseñan teorías de cómo deberías comportarte. Y al fin y al cabo, sobre todo en el caso de la ética y de la epistemología, lo que tratan de hacer es que controlemos nuestra propia conducta, ¿vale? Bueno, sin más dilación, tenemos tres ciencias normativas. Una es la estética, que es la que se refiere a qué es lo admirable o qué es lo bello. ¿Por qué lo admirable es mejor que lo bello? Porque solemos pensar en estética como la consulta de estética, corporación dermoestética y cosas por el estilo, ¿no? A la gente le gustan las películas de terror, le gustan las películas de asesinos. ¿Entendemos por dónde quiero ir? Hay novelas o hay poesía que no transmiten buenos valores morales, que no son algo bonito, que son otra experiencia artística. Son una experiencia artística de algo admirable, sea porque resulta sublime, porque dentro de las coordenadas de un movimiento artístico, eso es admirable. Es la típica experiencia que va un hombre por ahí paseándose con su mujer y dice, esto es una mierda, ¿vale? Porque no es de ellos, porque no es, él se está esperando un cuadro de Velázquez, así bien bonito, y se encuentra con unos colores muy raros, con el Guernica, con esto y lo otro, ¿vale? Por eso es mejor hablar aquí de lo admirable que de lo bello. En la ética, de lo que estamos hablando, que eso es lo que nos resulta más cercano, porque prácticamente todo lo que se da de filosofía en el instituto es ética, lo que estamos buscando es qué es lo bueno. Pero si nos fijamos bien, para poder hablar de qué es lo bueno, presuponemos ciertas concepciones estéticas. Porque dependiendo de lo que nosotros veamos admirable, nosotros querremos tender hacia un ideal o hacia otro. Una persona que piense que lo admirable es tener las máximas cantidades de dinero, va a dirigir su conducta de una manera, y otra persona que crea que lo admirable es que haya paz en el mundo y que la riqueza esté repartida de la forma más social, por ejemplo, va a tener otra forma de comportarse prácticamente. Entonces, a partir de lo que es considerado admirable, van a surgir formas de autocontrol. Y esa forma de autocontrol de la conducta es la ética, pero es que luego la epistemología, que es la teoría del conocimiento, cómo podemos conocer, cómo podemos pensar para aumentar nuestro conocimiento, cómo podemos articular las sociedades para que haya crecimiento en el conocimiento científico, tal. Si nos fijamos, es una aplicación, en cierto sentido, de la ética. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tener cierto autocontrol sobre la forma en que nos controlamos cognitivamente. Entonces, en lugar de decir lo primero que se me viene a la punta de la lengua y ponerlo en redes sociales, y pues me lo pienso un poquito y pienso, vamos a ver, ¿qué estoy hablando? ¿Qué evidencias tengo? ¿Mi razonamiento está bien hecho? Etc. ¿Vale? Eso es lo que sería la epistemología. Por último, vamos a ver la palabrota que más miedo le da a todo el mundo por una serie de malas comprensiones que han sido internas a la propia filosofía, creo yo. Es la metafísica. ¿La metafísica de qué trata? Pues trata de comprender cuál es la realidad última del mundo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera definición que tenemos de este área es la de Aristóteles, que él ni siquiera la llama metafísica, porque es que hasta el nombre de metafísica viene de una confusión. Andrónico de Rodas, que es el recopilador de los textos de Aristóteles, va ordenando los libros y aquí la biología, aquí la lógica, aquí tal, aquí cual, y el último era la física, y los otros que no sé de qué van, atrás, meta, detrás de física, metafísica. Ya está, ¿por qué? Porque no sabían muy bien a qué se refería el propio Aristóteles, que llama a esta ciencia la buscada, ¿vale? Y la primera definición que da Aristóteles es la de explicar la realidad en torno a principios y causas. Él entonces da su esquema de las cuatro causas, y respecto a los principios, pues por ejemplo, esto que hemos escuchado tantas veces de potencia y de acto, son principios de la realidad de Aristóteles. Kant, por ejemplo, da una definición relativamente distinta de lo que es metafísica. Y él nos dice el principio de la crítica de la razón pura. La metafísica es el inventario de todos los conocimientos que tenemos ordenados según la razón pura. Entonces, vamos a ver, si normalmente
hasta los propios filósofos han pensado que la metafísica era algo acientífico, algo que no tenía que ver con las prácticas científicas, que esto cómo se casa con que Kant nos esté diciendo que la metafísica es el inventario de todos nuestros conocimientos ordenados por la razón. Pues yo creo que surge de ciertas interpretaciones que hubo de la propia obra esta, La crítica a la razón pura, porque el sistema kantiano obviamente es bastante extenso y todo el mundo no lo ha leído entero, simplemente es que nos parece que va aumentando el conocimiento y la gente ya ha leído todo lo que es previo. Y no, hay cosas que se pierden, está la correspondencia que luego se publica 300 años más tarde, etc. Y lo que pasa es que Kant piensa que no podemos tener conocimiento objetivo de aquellas cosas que no tengamos una intuición sensible. Entonces, él primero, en su crítica a la razón pura, lo que quería hacer era una metafísica de la naturaleza, ¿vale? Pero luego se da cuenta de que hay algunas cosas que no se pueden explicar conforme a su esquema de pensamiento. Y cambia luego la pregunta a una pregunta más de carácter epistemológico, que es ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Un juicio sintético a priori es lo siguiente. Están los juicios analíticos, que los juicios analíticos lo único que hacen es explicar qué significan los términos, ¿vale? Con lo cual son independientes de la experiencia. ¿Qué es un soltero? Una persona que no está casada. Es un juicio analítico, ¿vale? Un juicio sintético es algo en que necesitamos la experiencia interviene dentro del juicio. Por ejemplo, los juicios de la física son juicios sintéticos, ¿de acuerdo? Y él se está planteando cómo es posible que yo pueda hacer una ecuación de física y saber qué es lo que va a pasar luego si no he tenido experiencia de eso, ¿de acuerdo? Y como se había cerrado esto de que el conocimiento objetivo requiere experiencia, Comte, que es un sucesor suyo del siglo XIX, va a hacer una nueva separación del conocimiento en el que va a pensar que la metafísica son aquellas cosas de las cuales no tenemos experiencia, como pueden ser Dios, el alma o la totalidad del mundo, que es algo que Kant ya había dejado fuera en la crítica a la razón pura, pero bueno, eso es otro asunto. A partir de ahí van a salir una serie de confusiones en la cual parte de la propia comunidad científica y parte de la propia comunidad filosófica asocia la metafísica a lo sobrenatural, al espiritismo y cosas por el estilo. E incluso en la misma física podemos encontrar debates acerca de si la metafísica es importante o no. Dos posturas sobre esto, por ejemplo, es Boltzmann, el de la formulación de la H de la entropía y tal, que piensa que la física sí que nos debe dar una explicación coherente de qué es lo que está pasando en el universo. Hacernos una imagen del mundo, ¿de acuerdo? De si somos atomistas, si no somos atomistas, tal y cual. Mientras que Poincaré, por ejemplo, lo que piensa es nosotros tenemos una serie de ecuaciones que son convencionales y que nos permiten hacer ciertos tipos de predicciones. Y lo único que podemos saber es que en dos sistemas contrarios que comparten esas relaciones con la realidad, que se adecuan a nuestra experiencia sensible, eso es lo que toca la realidad, pero no nos podemos meter en si hay partículas fundamentales, como se había presupuesto en todo el atomismo, y todavía, de hecho, en la física cuántica, de esos sabrán más ellos que yo, todavía estamos intentando buscar ciertas partículas elementales, y como no sabemos explicar la fuerza gravitatoria, vamos a postular el gravitón, ¿no? No sé. Dime. Una pregunta. En el tema de astronomía, por ejemplo, el conocimiento astronómico, cuando no se ha demostrado empíricamente todas esas teorías y versiones que hay, por ejemplo, de los agujeros negros, ¿no? Había unos presupuestos y entonces yo entiendo que todos esos razonamientos que existían antes de su demostración por unos laboratorios, por el telescopio de las ondas gravitacionales, etc., eso era metafísica y cuando se demostró pasa a ser física. La diferencia no es tan tajante porque tú lo estás planteando de una manera que incluso muchos filósofos te lo podrían aceptar, que está la metafísica, que es pseudociencia, porque es ciencia que no está corroborada, y luego está la ciencia a la que vale, la 5J, que es la ciencia corroborada. Pero yo no creo que eso no es del todo así, porque por una parte tenemos la ciencia como generación de predicciones, ¿de acuerdo? Como un aparato calculador de predicciones, y por otra parte están los presupuestos metafísicos que tengamos
de base. Me explico. Por ejemplo, en Newton, por irnos a algo más sencillo, tiene sus 3 leyes que nos permiten calcular la caída de los graves, etc., pero luego tiene unos presupuestos metafísicos. ¿Cuáles son los presupuestos metafísicos de Newton? Por ejemplo, existe el espacio absoluto. El espacio no es relativo. ¿De acuerdo? Y existen 3 dimensiones del espacio, el tiempo no interviene. Y eso se refleja luego en la forma en que va a ser calculado. Luego, con la teoría de la relatividad, por ejemplo, tiene sus mismas formas de calcular la atracción de los cuerpos, etc., pero tiene presupuestos metafísicos distintos. Como por ejemplo que el espacio es relativo y que hemos de considerar también el tiempo. Por eso se hacen formulaciones conforme a coordenadas que tienen 4 variables. Porque una es el tiempo, si no me equivoco. Si viene un matemático que me corrija, que hay bastante en el aula. La mecánica cuántica, por ejemplo, hay un debate bastante sonado que es en el de cómo formularlo. Una formulación es la de Schrödinger, que es conforme a ecuaciones diferenciales, con una constante un poco rara, y la de Heisenberg, que es conforme a matrices. ¿Qué es lo que pasa? Que son 2 formas de calcular el mismo fenómeno, pero una supone que una continuidad y la otra discontinuidad. Una presupone metafísicamente que el mundo es determinista, o sea, que los eventos que ocurren hoy en día son un reflejo necesario de los eventos que han ocurrido anteriormente, de tal forma que pasa como con el demonio de Laplace, que si yo tuviera todos los datos y todas las ecuaciones, podría calcular todo lo que ha pasado y todo lo que pasará. Pero con la mecánica cuántica se supone, porque esto yo creo que nadie lo entiende muy bien, la metafísica de la física cuántica, que esta relación no se cumple, que es indeterminista, que no hay una causalidad continua y directa y transitiva entre todos los eventos. Entonces, podemos decir que tiene que ver algo con los axiomas, ¿no? Con la axiomática, digamos, con los principios que tú pongas para desarrollar una teoría, ¿no? Quizás, ¿no? Esos son los principios metafísicos, ¿no? En parte tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con qué estamos presuponiendo en los postulados, no tanto como los axiomas, porque Charles Sanders Peirce, que es un filósofo bastante interesante de finales del 19 principios del 20, que tiene un problema para los que somos filósofos, que es un casi Leibniz, no sé, que sabía de todo, él se carteaba con Dedekind, y te dice, por ejemplo, aquí hay que dejar de hacer filosofía hasta que no entendamos a Cantor, cosas súper locas. Dice que las formas de argumentación en filosofía, o sea, la lógica, la parte dura de la epistemología, había experimentado unos cambios tales que ya no podíamos aceptar el tratamiento de axiomas sino de postulados, y eso lo hace él a partir de la geometría, porque él pensaba que el modelo de pensamiento de la filosofía es la geometría, y a partir de Gauss y Lobachevsky, la geometría euclidiana, que es la que habíamos asumido hasta entonces, colapsa, ¿de acuerdo? Entonces tiene más que ver con qué compromiso ontológico, o sea, en qué nos estamos comprometiendo, qué estamos diciendo sobre la realidad, queriendo sin querer, con estas teorías, ¿sabes? No sé si me explico. Yo no me acabo de ver todavía la diferencia, pero bueno. Por ejemplo, si tenemos distintos axiomas, tú, aparte de distintos axiomas, puedes hacer distintas teorías. Otra cosa es que, digamos, se acerquen o no a la realidad, o depende de en qué condiciones. Sí, me voy a explicar mejor. Un axioma lo que pasa es que ha solido ser interpretado como una cosa que es un primer principio y que asumimos como real, y del que derivamos las demás cosas. ¿Por qué ese matiz entre axioma y postulado? Porque en el postulado asumimos que es una hipótesis. O sea, que no es esto es así, que puede parecer un problema terminológico, pero no es lo mismo suponer que esto es así y después vamos a derivar de lo que sabemos que son los primeros principios, que tenemos esta hipótesis, y luego vamos a sacar consecuencias necesarias de esta hipótesis por deducción. Sigue sin... Seguimos. Voy a tener que acelerar un poco, pero bueno. No te aceleres. Tranquilo, sí, después recorta y ya está. Vale. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene esto? Pues
la utilidad más evidente es que puede generar una concepción del mundo que sirva de base a las ciencias especiales. Y esto no es solo que sea una utilidad, es que no podemos evitarlo. Aquí todo el mundo tiene ciertas concepciones metafísicas. Por ejemplo, aquí las personas que creen en Dios creen que existen dos sustancias distintas dentro del cuerpo de una persona, que una es el alma, que es una sustancia espiritual, y el otro es el cuerpo, que es una sustancia material, y surgen problemas metafísicos como interaccionan el alma y el cuerpo, tal y tal. La gente que no cree en Dios, pues la mayoría son materialistas porque creen que lo único que existe en este universo es la materia y tal y cual. ¿Vale? Entonces, que no nos parezca algo tan extraño porque todo el mundo tiene preconcepciones metafísicas. Y de hecho, la propia ciencia, sea más explícito o menos, tiene preconcepciones metafísicas en el caso siguiente, por ejemplo. Los infinitesimales. Newton cree que existe y Leibniz cree que no. ¿Nos importa mucho a otra gente? Pues a lo mejor no nos importa. Porque al fin y al cabo pues, tenemos para operar y hacer diferenciales. Pero en unos casos estamos presuponiendo una ontología atomista donde hay partículas infinitesimales que son las que forman la realidad y en la otra no, ¿de acuerdo? Y por último está esto que son las ontologías regionales, que sería algo así como la biología, metafísica de la biología, el concepto de especie, ¿qué significa? ¿Hay clases naturales en biología o no hay clases naturales? Etc. ¿Vale? En el caso de la física sería otra ontología racional. Ontología es, por hacer una definición así mal y pronto, la ciencia que estudia el ser. Que esto se utiliza porque, como la palabra metafísica tiene mala reputación, porque le suena a la gente a orden sacerdotal, pues ahora hay que decir ontología en vez de metafísica. ¿Vale? Sí, sí, así de fácil. Y os podéis encontrar, pues, textos, por ejemplo, de ontología de la física bastante interesantes, que te van a defender que lo que existen en realidad no son partículas, que lo que existen son estructuras, etc. Yo qué sé, es un mundo inagotable prácticamente. Y ahora yo lo que iba a hacer es hacer una pequeña historia de cómo llega a ser un problema, porque vamos a recapitular, ¿vale? Que con la metafísica no hemos enrollado mucho, porque es una cosa que siempre es de mucho interés para todo el mundo, porque es divertida, pero es muy complicada. Porque para hacer una buena teoría metafísica yo tendría que ser Leibniz, no tendría que ser Peirce, tendría que saber mucho de los saberes, de las disciplinas, del saber especializado que hay en la ciencia, y luego buscar características generales entre uno y otro, encontrar qué tipos de causas existen o qué tipos de causas no existen, cómo funciona la causalidad, el mantra este de no existe casualidad, existe correlación, qué nos quiere decir sobre el mundo, etc. ¿De acuerdo? Pues volvamos a la epistemología, la teoría del conocimiento, ¿vale? Que obviamente la metafísica se puede tomar de dos maneras. La metafísica se suele tomar como filosofía primera en el sentido de que todos tenemos presupuestos metafísicos y a partir de nuestros presupuestos metafísicos podemos pensar y articular una concepción del mundo, por ejemplo, siendo atomista. Hasta el siglo XIV-XV, atomista no era nadie, porque éramos aristotélicos y, por ejemplo, pensábamos que el vacío no existía. Pero es que después también, cómo son los átomos ha cambiado para las concepciones científicas durante toda la historia del estudio del átomo. Si tú ves las imágenes del átomo primigenio, se ve una bolita. Después aparece la formulación esta famosa de Rutherford, que es esta, de que hay una bolita y es como el sistema solar. Porque es una analogía del sistema solar lo que estamos viendo. Y hoy en día, si fuéramos a ver imágenes de las partículas y tal, es mucho más complicado. De hecho, esas imágenes ya no son fotografías que hemos hecho como cuando vemos una célula por un telescopio, sino que son gráficos que ya presuponen una carga teórica importante. No estamos viendo la realidad con los ojos desnudos. Estamos viendo la realidad a través de un aparato técnico que son como si fueran una gafa o un microscopio, pero que es puramente teórico. Bueno, dejando la metafísica, vamos a volver a la epistemología. ¿Qué pasa? Que obviamente, lo que decíamos, se puede tomar como los presupuestos, que es como el inventario de todos nuestros conocimientos ordenado por la razón pura. Entonces sería un punto de llegada en vez de un punto de partida. Y si lo tomamos así, antes de hacer metafísica habría que desarrollar una buena epistemología, una buena teoría del conocimiento que nos permita tener un conocimiento bastante justificado a nivel de producciones y a nivel de estructura de la realidad.
y yo pretendía hacer como una pequeña historia de qué había pasado en el siglo XX para que se convirtiera en un problema en la epistemología social. Ahora mismo, ¿hasta qué hora tendré que echar? 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues nos vamos a acelerar un poco. Vamos a ver. Más o menos. Vale, pues vamos a hacerlo más sociológico y menos filosófico, que creo que puede ser más interesante y más rápido, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos empezado la conferencia con un problema, que es el de cómo es posible que dentro de una disciplina la propia demarcación de la disciplina sea un problema? Porque es que parece contraintuitivo, ¿no? Pues vamos a ver, la filosofía tradicionalmente había tenido una tradición bastante homogénea hasta llegar acá, ¿no? Y en esta época, vamos a decir principios del siglo XX, todo el mundo de una manera u otra era post-kantiano. Porque, por ejemplo, en Alemania sí que tenemos algo más de idealismo alemán que se preocupa por otro tipo de cuestiones más metafísicas y más éticas de Kant, pero es que prácticamente toda la ciencia había asumido la epistemología kantiana como la epistemología correcta. ¿De acuerdo? Y en esta época es cuando eso va a empezar a hacer agua. Y empieza a hacer agua por 2 o 3 sitios. El primer problema que se encuentra es que a Russell y a Moore, que a Russell a lo mejor lo conocen más que a Moore, sobre todo los matemáticos, no les gusta mucho la formación que reciben universitariamente, que era la del idealismo inglés, que eran sucesores de Hegel, que a su vez era sucesor de Kant, ¿no? Porque les parece que es excesivamente idealista y que no nos sirve para tener una concepción realista de la filosofía y de la ciencia. En ese momento empieza a surgir una red de personas que empiezan a cartearse, que tiene como principales componentes a Frege, que estaba haciendo un trabajo revolucionario a nivel de lógica, a Russell, y posteriormente se unirá a Wittgenstein, ¿no? Y ese es como el nacimiento mítico, porque es mítico, porque siempre en los relatos que nos contamos a nosotros mismos de la historia de nuestras disciplinas hay muchos mitos, de la formación de la filosofía analítica. La filosofía analítica es la filosofía que se va a practicar principalmente en el ámbito anglosajón y americano durante el siglo XX y que tiene 2 o 3 particularidades. Una, que trata en mayor o menor medida de responder a los avances de la ciencia y de poder establecer un realismo científico frente al idealismo del empirismo británico tal y cual, del idealismo británico, perdón. Y también que se va a preocupar mucho por el análisis del lenguaje. El lenguaje, que antes era un objeto que no era de mucha importancia, ahora se va a volver crucial, entre otras cosas porque había unos grandes desarrollos de la disciplina de la lógica. Porque es que Kant mismo, que del siglo XVIII, dice textualmente que la lógica no ha avanzado nada desde Aristóteles. Sin embargo, en esa época, que es el siglo XX, finales del XIX, primeros del XX, vamos a tener no una, sino 2 revoluciones de la lógica, que una es la que hace Frege y otra es la que hace Gödel. ¿Vale? Entonces, primero nos encontramos con esto. Yo había puesto el principio de matemáticas porque me iba a enrollar. Pero bueno, esta es una de las primeras obras en las que se separa este ámbito de investigación, que es la filosofía analítica. ¿Cuál es el otro? La llamada filosofía continental. ¿Qué dices tú? Bueno, la filosofía analítica, vale, porque presuponemos que lo que estamos haciendo en la filosofía es coger el lenguaje cotidiano, por ejemplo, pasarlo a una expresión lógica y luego descomponerlo para ver qué es lo que queremos decir tal y cual, ¿vale? Pero continental, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir simplemente que eran los otros. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se van a asentar los principales centros de conocimiento? En Estados Unidos. ¿Quién parte el bacalao? Estados Unidos. Pues nosotros somos los analíticos y luego están los otros que son los que están ahí en el continente después de la Segunda Guerra Mundial y son los continentales. Y en los continentales se meten cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, y aunque hay algunos quizás prejuicios bastante justificados de que a los continentales no les importa demasiado la ciencia y tal y cual,
Después no es cierto, y nos podemos encontrar, por ejemplo, autores como Simondon, que es francés, o sea, que es un continental, que lo que está intentando es aplicar la teoría de la información de Shannon y Wiener a el problema clásico de filosofía del principio de individuación, tanto a nivel físico, con los cristales, por ejemplo, como a nivel biológico, por ejemplo, el caso de si podemos ver si las amebas son un individuo o no, dado que se duplican y tienen el mismo material genético tal y cual. Y a nivel social luego. Y ese es un trabajo que está intentando aplicar una teoría científica a problemas filosóficos, que es continental. Bueno, la ruptura definitiva entre las dos tradiciones se suele, en nuestra mitología propia de la disciplina, se suele escribir el debate de Davos. En el debate de Davos lo que pasa es que se juntan, en aquel momento, como hemos dicho, casi todo el mundo era neokantiano. Y hay como una discusión entre los dos cabezas de cartel, que una es la interpretación más cientificista de Cassirer, ¿de acuerdo? Que Cassirer, por ejemplo, venía de hacer sustancia y función y la teoría de Einstein de la relatividad, que lo que hacía era defender que el desarrollo de la ciencia precisamente había seguido por donde decía Kant, por unos mayores niveles de abstracción y por lo tanto una mayor intervención de la razón y menos de la experiencia, ¿de acuerdo? Y Heidegger, que es el metafísico por antonomasia, que podemos encontrar, por ejemplo, a Mario Bunge, que es un filósofo y físico, diciendo que es un esquizofrénico y cosas por el estilo, ¿vale? Que aún así es un autor interesante, pero no te esperes que vaya a hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, porque él está preocupado más por cuestiones experienciales, piensa que nos tienen más que decir los grandes autores de la tradición filosófica que los científicos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por allí había un pequeño chaval que estaba estudiando filosofía y le causa una impresión muy grande este debate de Davos. Él antes era un seguidor del neokantismo de Heidegger y llega a Cassirer y le convence. Y aquí él entra en Rudolf Carnap, ¿vale? Y se empieza a juntar con un círculo de personas que discuten sobre cuestiones de filosofía, pero que tienen, por una parte, una tendencia más o menos socialista, porque son además casi todos judíos, y en aquel momento el clima está tal y cual, y por otra parte, que lo que les preocupa principalmente son cuestiones epistemológicas y de cómo se desarrollan las teorías científicas. ¿Qué es lo que pasa también en el Círculo de Viena? Que se empieza a ocurrir una de las confusiones o problemas que ha tenido la filosofía, sobre todo la epistemología, en el siglo XX. A la filosofía que sale del Círculo de Viena se le suele llamar o bien empirismo lógico o bien positivismo lógico. El positivismo venía de Comte, que es como el que hemos dicho antes, que consideraba que la metafísica es todo aquello de lo cual no podemos tener experiencia. Entonces ellos dicen, nos lavamos las manos de metafísica, lo que queremos es construir sistemas formales deductivos que funcionen bien, y las teorías científicas no son algo que nos diga cómo es la realidad, sino que son sistemas formales deductivos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí va a haber problemas porque las teorías tienen una referencia ineludible a la verdad, pero el lenguaje no tiene por qué tener una... Para nosotros comprender una proposición, a lo mejor sí que deberíamos saber qué condiciones harían que lo hiciera verdadero, pero no tenemos por qué saber si es verdad o falso. Si yo digo el Betis juega mañana, lo había entendido todo el mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien me puede decir, no, eso es mentira. No tengo ni idea de si juega mañana o no, la verdad, ¿sabes? Pero que es independiente del valor de verdad. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, venían de esta tradición de Frege, de sentido y referencia, y cuál es la referencia de una proposición completa y no de un término dentro de la proposición. Pues dice Frege, o la verdad o la falsedad, ¿de acuerdo? Y ahí hay bastantes problemas. Y esta gente estaban intentando asumir el esquema fregeano, pero claro, esto es bastante complicado. ¿Qué pasa? Algunas otras de las asunciones que tenían para poder decir que las teorías básicamente eran un sistema deductivo formal y por lo tanto una pieza de lenguaje era la distinción entre lo a priori y lo a posteriori y lo analítico que hemos explicado antes, que era un enunciado analítico, un marido, un soltero, una persona que no está casada,
Y los sintéticos son, por ejemplo, los enunciados de la ciencia, porque dependen de la realidad. Que de hecho hay un debate importante sobre si las matemáticas eran analíticas o eran sintéticas, que el proyecto logicista de fundamentación de la matemática lo que presuponía era que eran analíticas. ¿De acuerdo? Que luego eso se ve que no es posible. En fin, tenían ese presupuesto y como había una distinción entre lo analítico y lo sintético, había una distinción también fuerte entre lo observacional y lo teórico. ¿De acuerdo? Porque tenemos una serie de funciones, imaginémonos, y lo vamos a saturar con las observaciones que tenemos. Entonces tenemos unas observaciones que no están, que las podría ver cualquier hijo de buen vecino, no dependen en ningún momento de la teoría, ¿de acuerdo? Y luego las intentamos explicar. El caso de Fleck es curioso porque podemos ver que este tratamiento deductivo formal a lo mejor le puede venir muy bien a ciencias de un marcado carácter teórico como la física. Pero Fleck, que es un antecesor de lo que va a pasar luego con Kuhn, era médico, ¿vale? Y él lo que hace es un estudio de cómo se explica el fenómeno de la sífilis, ¿vale? Que el fenómeno de la sífilis es bastante curioso porque, claro, en la primera modernidad y en el medievo se asocia esto a la actuación de Venus, yo no sé qué cuál, pero después lo que pasa con la sífilis es que, si no me equivoco, ese texto es interesante, creo que te puede gustar. Hay dos componentes posibles de la sífilis, pero ninguno es necesario para que aparezca la sintomatología de la sífilis. Me explico, hay una reacción que es la reacción de Wassermann, que son unos sarpullidos, y hay un bacilo, que es una bacteria, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿vale? Pero el caso es que te puedes encontrar los síntomas de la sífilis habiendo bacilo o no habiéndolo, habiendo reacción o no habiéndola. Pueden estar las dos o puede estar una sola de las dos. Entonces, él además se da cuenta de que como han actuado ahí los médicos, no es siguiendo un método deductivo formal, sino que ha habido un gran componente de ensayo y error, y también ha habido un componente institucional importante. ¿Por qué? Porque supongamos una placa Petri, ¿sabéis lo que es? Un biólogo cuando ve una placa Petri puede ver información acerca de aquello que está estudiando. Nosotros vemos una placa Petri y nos quedamos igual. Sin embargo, una placa Petri no es como una célula de una cebolla que lo estamos viendo directamente. ¿De acuerdo? Entonces, Fleck piensa que los propios científicos tienen como una suerte de lenguaje esotérico y una forma de ver el mundo esotérica que es distinta a la que tienen los que están afuera, y que incluso puede ocurrir que dos grupos de científicos en la misma disciplina tengan preconcepciones distintas acerca de lo que es la realidad, o sea, que tengan dos metafísicas distintas, por ejemplo. Y esto es un problema, porque ¿cómo es posible que podamos explicar los mismos fenómenos, por ejemplo, con presupuestos totalmente distintos sobre la realidad? Entonces, Fleck lo que va a hacer es que va a ser de los primeros que intente ver el conocimiento como algo que es generado en redes sociales que dan aprobación o desaprobación y que tienen ciertas negociaciones acerca de qué pudiera ser o no la verdad, en lugar de como un mero sistema deductivo en el que yo relleno los huecos con experiencias, ¿vale? Y trato de sacar conclusiones, o si no me concuerda con las experiencias, tengo que cambiar las hipótesis. ¿Qué pasa con esto? Que esto abre una caja de Pandora importante, que es la del construccionismo social. No sé si habéis escuchado alguna vez este término, pero lo vamos a dejar para... ¿Hasta qué hora tengo? Es que si no, no podemos llevar aquí esta mañana. Venga. Bueno, pasamos, como podéis ver, aquí estamos más enfocados en Europa, ¿no? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacen? Pues a Carnap y a toda esta gente se los llevan, porque si no los matan, porque la mitad además son judíos. De hecho, Fleck, que era judío de Polonia, no lo matan, pero porque lo ponen de médico de los campos de concentración. Vamos, una historia. Quine, que había venido a Polonia antes de las guerras mundiales y que tenía una correspondencia importante con Carnap,
saca este paper que va a ser una revolución dentro de la teoría del conocimiento, para bien o para mal, va a ser una revolución. ¿Por qué? Porque ellos tenían en el Círculo de Viena, habían asumido un principio para ver cuál era el significado de los términos, que es el siguiente. El significado de un término es los métodos de verificación de ese término. O sea, para saber qué es... vamos a ver, ¿qué ejemplo ponemos? El paralaje de la luz son los métodos que tenemos para calcular el paralaje de la luz, y eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que hace Quine en este texto? Porque va a ver que esta noción verificacionista, que se llama, da problemas al ser aunada con una tesis que se llama la tesis Buen-Quine. La tesis Buen-Quine primero es llevada a cabo por Pierre Buen, que es un físico y filósofo del siglo XIX. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues que nuestras observaciones no son independientes del esquema teórico que nosotros tenemos. Hay un caso más o menos célebre, que es que en el siglo XIX están intentando los físicos franceses y los ingleses, que unos dicen que la luz es una serie de partículas y la otra que es una onda. Y como tienen de acuerdo ciertas cosas sobre cuál es la experiencia que debería resultar si fuese una u otra, pueden hacer un experimento. Y ese experimento, al final, en lo que se reducía esa estimulación sensible que íbamos a recibir, es así. Una luz verde, por una serie de sistemas de cristales y tal, iba a quedar a la izquierda o a la derecha. Fíjate, el estímulo tan poco importante que va a llevar a la decisión de dos teorías que tienen, por ejemplo, muchas implicaciones de cara a la realidad. ¿Qué pasa? Que eso en ese momento se asume que es así, pero los franceses no se conforman tan ligeros y empiezan a remodelar su propio sistema de creencias o de deducciones o lo que sea, como lo queráis llamar, hasta el punto de que pueden ofrecer unas nuevas explicaciones que creo que hoy en día, después de Broglie, se considera que podemos tratar a la luz tanto como una onda como una partícula. Entonces, ¿en qué consiste la tesis Buen-Quine en el fondo? Pues consiste en que, supuestamente, dado que nuestras observaciones, nuestro lenguaje observacional depende también de nuestro lenguaje teórico, dada una observación hipotética, no sabemos cuál de todas las hipótesis que están conectadas es la que nos da el fallo. Y podemos hacer cambios arbitrariamente en las hipótesis para que nos dé cuenta de estas experiencias nuevas que tenemos. Claro, esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos supuesto que nosotros tenemos estas observaciones y lo que estamos haciendo es explicarlas. Claro, pero esto está abriendo una caja que todas nuestras observaciones tienen presupuestos teóricos dentro. Que esto otra vez está abriendo una caja que es la del construccionismo social, que Quine no quería esto. Porque Quine es realista científico más no poder. Otra tesis relacionada con esta luego, porque esta es la infradeterminación de la teoría por la evidencia. O sea, que la evidencia no determina nuestras teorías. Y un problema relacionado, y que creo que puede ser bastante visible, este problema es el de la infradeterminación en el caso de que queremos decidir entre dos teorías empíricamente equivalentes que explican los mismos hechos, ¿cómo lo hacemos? Y esta infradeterminación la podemos explicar también como que una función, ¿vale? Muchas veces nos dan 3 puntos y calculamos una función, ¿vale? La trayectoria de una línea entre esos 3 puntos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas líneas podría haber entre esos 3 puntos? Infinitas. Entonces, si vamos añadiendo puntos, ¿cuántas líneas hay entre esos puntos? Infinitas otra vez. Entonces habría esto es un experimento teórico. Pero suponiendo esto, para determinadas evidencias siempre habría infinitas posibles de cuerpos hipotéticos para explicar esto. Y esto es un problemón, porque a nosotros nos parecía que nosotros lo que estábamos haciendo es mirar la realidad y luego explicar las regularidades que veíamos.
Entonces nos estamos cargando el empirismo clásico, ¿de acuerdo? Vale. Voy a poner esto ya todo. Kuhn lee a Quine y hace una cosa que tiene más que ver con lo que hizo Freud, que es otra cosa que había en la filosofía de la ciencia prequiniana, es una distinción fuerte entre lo que llamamos el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es lo que hacen los científicos en el laboratorio cuando se manchan las manos. El contexto de justificación es, una vez que tenemos la teoría ya limpia, bonita y tal, cómo justificamos, qué evidencias tenemos, cuál es el peso argumental, incluso hay que reformular las teorías para que se sigan unas de otras, porque muchas veces los científicos pues, se saltan pasos en las inferencias y se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, el contexto de descubrimiento, ¿a qué le sonaba a los filósofos de la ciencia de aquella época? A psicología. Y la psicología no podía fundamentar nuestra teoría del conocimiento, ni la lógica, eso en Frege lo podéis encontrar un montón. Y entonces Kuhn, intentando, él se encuentra, él era físico, ¿vale? Y se encuentra leyendo textos del siglo XIV y leyendo Aristóteles, que cómo es posible que hayamos considerado que esto era ciencia y que ahora tengamos un sistema de mundo totalmente distinto y que no tiene nada que ver, que sean casi contradictorios. Entonces él, en lugar de intentar explicar cuáles son las coordenadas de justificación en términos de un sistema hipotético deductivo, lo que dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen los científicos en su día a día y vamos a ver qué prácticas tienen y tal y cual. Intenta hacer una teoría de las revoluciones científicas donde separa la ciencia en dos tipos. Una es la ciencia normal, que es algo así como una resolución de problemas en la que ya tenemos, por así decirlo, si queremos pensarlo de forma más matemática, tenemos los axiomas o tenemos los teoremas y lo que estamos es sacando corolario, ¿vale? Y luego está la que él llama ciencia revolucionaria, que es cuando aparece una anomalía, que una anomalía es cuando hay algo que no se puede explicar desde nuestras hipótesis y demás, y sigue sin poder explicarse hasta el punto de que aparece una que nos da una contradicción con nuestro esquema de pensamiento. Por ejemplo, la existencia del vacío, cuando se demuestra en el siglo XVI, eso es totalmente contradictorio e irreconciliable con el aristotelismo. Y al empezar a estudiar las prácticas de los científicos, ya no empiezan a estudiar nada más la lógica de las teorías científicas y tal, sino cómo se han relacionado esta gente en el laboratorio. Esta gente se habían carteado con tal y con cual. Estos dos no se llevaban bien. La Academia Real de París defendía el cartesianismo porque era francés o porque era... ¿De acuerdo? Y empiezan con todo este problema. Que esto luego, lo que pasa es que interviene aquí también algo de filosofía continental. Foucault, que es ahora mismo el autor más citado de todas las ciencias sociales, para bien o para mal, una vez más, porque también estas cosas muchas veces se cogen las ideas de uno, se las lees como te da la gana y luego sacas las conclusiones que tú quieres, ¿no? Foucault, por ejemplo, había estado haciendo estudios de cosas como la estadística, asociando el desarrollo de las comunidades de conocimiento a las comunidades políticas y a las fuerzas políticas que había de fondo. Y eso, pues, en parte tiene sentido, porque es que la ciencia, si no económicamente, de lo que más se ha nutrido es de poder ofrecer industria, sea industria de producción, o sea industria armamentística, o lo que sea, y esto es así en todos los sitios donde se ha desarrollado más la ciencia. En Inglaterra, en Francia, en Alemania y ahora mismo en Estados Unidos. Porque hay más inversión y entonces debería haber más resultados. Y a partir de esto empieza a surgir este problema de lo que hablábamos en el resumen, que es la teoría del conocimiento social. Entonces ya no nos vamos a fijar en los grandes individuos de la historia de la ciencia, en un Galileo, en un tal o cual, ni nos vamos a fijar simplemente en estas estructuras deductivas, sino que nos vamos a fijar también en qué clases de intercambios de conocimiento se producen entre personas, qué instituciones rigen esto, etc. ¿Vale? Podemos decir que estamos interpretando cuestiones sociológicas en lo que antes era la teoría del conocimiento. Y ahora ya por esto voy a pasar lo más rápido posible. Esto era en filosofía de la ciencia. Vale, vámonos a esto y ya está. Venga, ¿a qué es esto? Vale.
Esto lo vamos a dejar porque esto es en relación con la epistemología analítica que había antes, ¿vale? Esto como si no estuviera. Conforme al área de investigación dentro de la epistemología social, hay tres áreas. Una es la interpersonal, que podría tratar, por ejemplo, del conocimiento por testimonio. ¿Cómo puedo yo aprender algo que me han dicho en la escuela? Por ejemplo, o en el caso de la historia. La historia muchas veces tiene que proceder por testimonio que hay, sea de un archivo, sea de tal o de cual, y luego a lo mejor lo contrasto con los restos arqueológicos de cual, pero en gran medida depende del conocimiento testimonial. La colectiva, que tiene que ver con cómo es posible que existan grupos que tengan conocimiento, que no tengan conocimiento, si los grupos tienen creencias, si no tienen creencias, etc. Y por último, la institucional, que tiene que ver con cosas como la OMS dice. ¿Cómo que la OMS dice? ¿Quién es la OMS? ¿Quién piensa eso? ¿Quién es el que conoce? Si nos está diciendo la OMS eso. ¿Y cómo podemos hacer que ciertas instituciones nos den unas garantías racionales tal y cual, ¿no? Estas son las tres áreas principales de investigación. Y por último, yo había señalado aquí como problemas que se están trabajando. Tenemos por una parte la división social del trabajo epistémico, o sea, qué configuraciones tenemos que dar a estas instituciones y demás para que el mismo volumen de trabajo dé mejores resultados, la epistemología del testimonio que ya hemos mencionado, la confianza como un mecanismo de filtro de conocimiento, que es por ejemplo lo que rige el tema de los papers, porque al fin y al cabo tenemos unas instituciones que tienen unas publicaciones, que tienen estos cuartiles y como son más citados tenemos más confianza en que lo que nos están diciendo es verídico, cuando tampoco tendría que ser así. Después problemas como el del desacuerdo epistémico, que es casos como el de que hay dos expertos, imagínate que vas al médico y uno te dice que tiene, yo qué sé, que tiene psoriasis y el otro te dice que tiene dermatitis y tú no sabes de medicina, ¿qué tienes que hacer? ¿Consultar a un tercero? Pues podría ser una opción, pero ¿hasta cuándo puedo seguir tal, no? Voy a consultar a todos los médicos que hay en España, en fin. El modelado de comunidades epistémicas, que tiene que ver con lo de la división del trabajo epistémico, cómo hacemos unas comunidades científicas, etc., que den unos mejores resultados. Por ejemplo, hay algunas conclusiones que son poco intuitivas, como el caso de que parece que es prudente que haya algunos grupos de científicos que se dediquen a hipótesis que están totalmente dadas por perdidas en el caso de que fueran reales. Y esto se ha hecho luego con simulaciones y cosas por el estilo, pero tal. Después la epistemología de grupos, que era lo que estábamos hablando antes de la colectiva y la institucional, y problemas sociales del conocimiento que podrían tener que ver con cuestiones más políticas, tal, con cuestiones de cómo modelamos también los sistemas democráticos, porque se supone que en los sistemas democráticos tendría que haber cierta relación con el conocimiento que tenemos del mundo y tal y cual. Y esos son algunos problemas de la nueva disciplina que se está desarrollando hoy en día, por decirlo mal y pronto, yo qué sé, espero que nos haya resultado pesada la presentación y que si tenéis alguna pregunta, algún improperio, lo que haga falta, la parte, ¿sabes? Aquí hemos venido a jugar. Bueno, a ver, algún improperio. A ver, ¿quién tiene algún improperio? Venga, vete. Yo he echado en falta Darwin. ¿Dónde queda Darwin? Nada más que menciona físico. Y hay una realidad biológica y hay una naturaleza biológica que es fundamental, que es por un lado. Y por otro lado también, cómo queda la filosofía y cómo queda lo que expone hoy en día en la actualidad a la luz del conocimiento que tenemos en neurología, por ejemplo, y los sistemas perceptivos, y qué es la realidad y cómo percibimos la realidad. A la primera cuestión, Darwin está asumido por algunos filósofos y por otros no. De hecho, ya en el siglo finales del XIX, primeros del XX, hay gente que dice debemos cambiar completamente cómo funciona la epistemología y dejar de considerarlo una ciencia normativa de cómo debe ser el conocimiento que nosotros queremos y tal, y lo que tenemos que hacer es estudiar teoría evolutiva de cómo es posible que la mente haya llegado a ser así. Y es un enfoque totalmente legítimo. Lo que pasa es que, claro, tú sueltas esto en una facultad de filosofía y la gente se va a pegar. Se va a pegar porque va a haber gente que va a decir que no, gente que va a decir que tal, que cual. Pero yo creo que es obvio
que tenemos que incorporar el darwinismo, que es una cosa ya relativamente antigua, en nuestro sistema conceptual. Y eso, por ejemplo, el pragmatismo americano lo hace bastante, y Dewey de lo que parte es ahí, de considerar la razón como algo que está en evolución y que nuestra propia socialidad, siendo también un resultado de la evolución, tenemos que estudiarla de esa manera. ¿Ok? Y la otra pregunta, que no me acuerdo. Sí, la neurología, ¿no? Ah, sí. Y la percepción que tenemos, los sistemas perceptivos. De hecho, en uno de los científicos, los filósofos, perdón, aquí en España eso no se lleva mucho, pero en Estados Unidos, que es donde se parte el bacalao, sí que colaboran bastante con los científicos. Y con los que más colaboran son con los neurólogos. Porque hay una disciplina que es bastante importante, que es la filosofía de la mente, que uno de sus problemas es ese, de la percepción. Después está también muy relacionado con el tema de la filosofía del lenguaje. Y para temas de inteligencia artificial también lo llaman. Y de hecho se da una relación que nos puede parecer un poco inverosímil, que es que, por ejemplo, en NYU, en la Universidad de Nueva York, el David Chalmers tiene un laboratorio con un equipo de neurólogos para ir a verlo, a ver qué hacen, para luego sacar sus conclusiones teóricas. Seguimos con alguna otra pregunta, porque para allá había alguna otra pregunta, ¿no? Antonio, yo veía la parte de la humanidad. Sí. Entonces, ¿qué relación o qué conexión ves entre la epistemología social y la antropología social? Y la antropología social. La antropología social, perdona, yo tengo entendido, está la antropología filosófica y la antropología cultural, estamos hablando de algo más o menos en torno a la antropología cultural. Pues, vamos a ver, en parte, ciertas cosas de la antropología, en el sentido de Levi Strauss y este estilo, están asumidas, por ejemplo, en Foucault, y están asumidos en la sociología del conocimiento que se hace luego. De hecho, la epistemología social va a surgir en parte de que en filosofía de la ciencia, en lugar de hacer este tratamiento teórico de estudiar solamente los sistemas hipotéticos, empiezan a aparecer gente como Latour, que lo que dice es: voy a ir al laboratorio como si fuera un antropólogo, y en vez de suponer que esta gente lo que están haciendo es lo que estén haciendo, voy a verlo como si estuviera totalmente de fuera, como cuando intentamos mirar cómo se comporta una tribu. Ahora bien, eso sería la antropología social como input. O sea, tenemos unos resultados de la antropología que debemos aplicar a cómo estudiamos las sociedades. Pero luego también habría que ver cómo la epistemología puede ayudar a la antropología. Me explico, no solo cómo la antropología puede ayudar a hacer mejores teorías del conocimiento, sino qué podemos hacer, qué metodologías podemos aplicar para que la antropología sea mejor. ¿Es mejor una observación participante, por ejemplo, o es mejor una observación desde fuera? ¿Es mejor preguntarle a los que son los líderes del grupo, o es mejor preguntarle a los de fuera, o debemos preguntarle a los dos? No sé si me explico, o si más o menos te sirve esta respuesta. Si no, tengo más. A ver, más improperios, más preguntas, más comentarios. ¿Sí? Sí, yo te voy a hacer una pregunta y te pido disculpas por hacértela, y ahora verás de qué va. Tú has estado enfocando el tema de la filosofía fundamentalmente, exclusivamente diría yo, en el tema del conocimiento. Victoria Camps, como sabe, fue catedrática de filosofía, de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, y dice: en los últimos 25 siglos sabemos ya que la filosofía, los problemas de la filosofía son irresolubles, pueden cambiar los términos, los propósitos que tienen, pero irresolubles. Esto lo dice en un magnífico ensayo que tiene, que se llama Elogio de la duda. Entonces, lo que hace en este ensayo, ella y otros muchos más, es enfocar, como lo hace Gustavo Bueno con el tema de la teoría del cierre categorial, que una cosa es la ciencia y otra cosa es la filosofía, tanto como método como contenido son distintos e irreconciliables, es decir, no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, en el concepto, fue el planteamiento de que no hay una sola filosofía, sino muchas filosofías, todos tenemos una manera de enfrentarnos al mundo, filosóficamente también, si quieren metafísicamente. Lo que hace, o lo que plantea Victoria Camps en este
ensayo es centrarse en que la función fundamental de la filosofía es el pensamiento crítico, no la acumulación de contenido. Para eso está la ciencia. ¿Qué me dirías con respecto a esta cosa? Vamos a empezar por el final y luego vamos al principio, ¿vale? El final, el tema del pensamiento crítico es uno de los grandes eslóganes que tenemos los filósofos para defender la presencia de la filosofía. El eslogan pensamiento crítico viene del inglés critical thinking. Cuando los ingleses hacen critical thinking, lo que están haciendo es una suerte de clubes de debate donde lo que se busca es hacer una argumentación en la que yo supere al otro. Eso está muy bien, pero no es filosofía. ¿A qué nos solemos referir con pensamiento crítico cuando lo estamos alabando? Pues a que no nos engañen con las fake news, a que sepamos ponderar los distintos de estos de información. Venga, dime. Dime. Ah, ya. No, es que como vas hablando del... Estamos hablando, claro. del origen inglés del término, Sí. pues es muy anterior, ¿no? Con Sócrates, después de la condena que recibe, la frase que tiene, que le atribuye Platón en su apología, la apología de Sócrates, viene a decir que no puede entender cómo se puede vivir una vida sin cuestionar todo lo que se da por hecho. Eso está muy bien. No, de verdad está muy bien, pero es que yo creo que es experiencia cotidiana de todo el mundo que nos encontramos con gente que no se lo cuestiona. ¿Que es un rasgo de la filosofía el cuestionárselo? Yo creo que eso, en cierto sentido, está... Vamos a ver, aquí nos hemos enfocado sobre todo en la epistemología, y eso, ahí te doy totalmente la razón. Pero, ¿qué significa crítica? Crítica viene del griego kritein, que el kritein es escribar, como cuando coges la arena y pasas un pedazo porque te quieres quedar con el oro y dejar la arena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Separar el trigo de la paja. ¿Qué es lo que hace la ciencia normativa? Separar el trigo de la paja. Que es admirable y que no es admirable, que es bueno y que no es bueno, que es buen conocimiento y que no es mal conocimiento. Ahora bien, dos problemas que señalabas también. Uno, que los problemas de la filosofía son irresolubles. Vale, pero es que, vamos a ver. A nosotros nos gusta pensar que nuestros sistemas de conocimiento tienen la verdad definitiva de cómo es el mundo. Pero eso no es así. Y si pensamos bien qué significa la empresa científica en parte quiere decir que vamos a destruir las teorías anteriores porque no son tan adecuadas como las que tenemos ahora. Con lo cual, si nos pusiéramos así y le pidiéramos a la física lo que le pedimos a la filosofía, que es que nos dé la estructura última de la realidad de las cosas, entonces la física tampoco va a conseguir su objetivo, ¿vale? Que en la filosofía hay que darle también cabida a problemas más de índole práctica, a problemas más de cómo comprendemos nuestra propia vida. Pues claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tampoco esto es cuestión de decir esto es la filosofía buena y esto es la filosofía mala, simplemente que esta ponencia, como haya salido, lo que intentaba es introducir un poco cuáles eran los problemas de la epistemología, que es teoría del conocimiento social, que podríamos haber hecho esto sobre. Sí, pero otra pregunta. Perdón. La última, ¿vale? Sí, perdón. Sí, ahora. Sí, quería hacerte una pregunta. ¿La filosofía tiene que ver mucho con la sociedad donde se vive en el ámbito de esa misma? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo más sencillo con el que todos nos vamos a entender mejor, que es el de la ética. Si la ética fuera acerca de cuestiones de hecho, la ética sería, vamos a ver, ¿qué piensa la gente? ¿Tú qué piensas? ¿Que está bien matar? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Que está bien matar? No. Y al final pues decimos, pues en España está mal visto matar a la gente. Pero a lo mejor en Groenlandia no está mal visto. Eso no sería ética. Eso sería una encuesta, una recopilación de datos. La ética, sin embargo, sería, ¿está bien matar? No. Y ahora viene otro y te dice, bueno, el ejemplo más fácil. ¿Y a Hitler habría que matarlo antes de que hiciera el holocausto, sí o no? Y empieza a sopesar cuestiones y se complica muchísimo el asunto. Entonces,
¿Deberíamos aspirar a una ética que fuese universal? Sí. ¿Habría gente que te diría que no? Pues habría gente que te diría que no. ¿Por qué? Porque te diría, por ejemplo, que las experiencias que han tenido los africanos durante los últimos años después de la colonización le dan un tipo de conocimiento, que no es un conocimiento proposicional, sino un conocimiento por familiaridad, que las personas que somos blancas no tenemos. Y ahí empiezan los problemas. Pero es que si te gusta la filosofía, te gustan los problemas. Una curiosidad, ¿cómo me investiga? Entonces yo quería preguntarte cómo es la investigación diaria de un filósofo. O sea, ¿qué haces en un día de investigación? El problema es que, como te he dicho, aquí en España las condiciones suelen ser bastante diferentes de las que hay en otros sitios. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es leer publicaciones de otra gente y traer a gente y decirle, oye, tú estás equivocado en esto, no, tú estás equivocado en lo otro, es una cosa más de discusión. Pero sin embargo hay otros enfoques, que es por ejemplo este de David Chalmers, de yo voy a colaborar con neurólogos y vamos a ver qué consecuencias, no, o voy a ver qué consecuencias a nivel conceptual puedo sacar de lo que están haciendo los neurólogos. Si yo quiero estudiar la teoría del conocimiento, pues a lo mejor tengo que ver qué es lo que hacen los psicólogos también de cómo es el aprendizaje de un niño, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero eso aquí se estira poco. Entre otras cosas, porque aquí la filosofía que se suele dar es más de carácter continental, que suele ser más especulativa. Más de pensamiento, ¿no? Por así decirlo. Pero, por ejemplo, mi amigo Guilla ha estado yendo al IBI, al Instituto de Biomedicina, y ha hecho un poco lo que hemos dicho antes de la tour, como una antropología de los científicos. ¿Vale? Entonces él va a ver cómo se comportan y va a intentar sacar conclusiones epistemológicas de ello. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya con esto acabamos, porque estamos ya prácticamente a la hora, así que otro gran aplauso a Antonio.